Pues bien, continuando con la explicación anterior, ya hemos visto que al crear los ejes podemos entender un poco los conceptos básicos de la creación de ejes y el posicionamiento para crear cualquier tipo de estructura, de cañería, de acuerdo a los planos que éste tenga. Para revisar un poco, tenemos elevaciones que ya, los ejes por un eje X, tanto por el lado en Y también, apretando el teclado, y las elevaciones que nosotros también podamos hacer en AVEVA respectivamente. Ahora bien, nos vamos a situar en el apartado de piping. En esta oportunidad debemos situarnos dentro de las categorías, como todo programa BIM, en las opciones y nos vamos a situar en el apartado de piping. Ya hemos visto que también tenemos un general que no hemos visto, tiene las opciones necesarias, equipos, piping, todo lo que es climatización, cables, de estructura, soporte y diseño de template. En el apartado de piping siempre nos vamos a encontrar con lo mismo. Para el piping también debemos crear algún tipo de ejes o alguna referencia, como para tener una referencia de lo que está actuando antes de cualquier tipo de modelación. En el piping, para crear los piping, cuando citamos cualquier pestaña dentro de cada especialidad, siempre las herramientas van a estar necesarias, como lo es cualquier otro programa: modificar, rotar, ejemplificar, copiar, pegar, ver las vistas, también recorrerlas. Tenemos siempre las herramientas necesarias en generar nuevos, o si es necesario, más ejes. En general lo mismo, tenemos que crear primero una zona para esa área en especial con ese piping, y ese piping también tiene que llevar, así como en el ejemplo, crear tantos piping o tantas líneas respectivas en su modificación. Todas las líneas son independientes desde un flange, de donde se inicia hasta donde termina. Entonces, por ello nos vamos a situar en la pestaña de piping. Ya hemos creado una zona, ya hemos creado un site, ya hemos creado una zona. Ahora únicamente podemos crear tantos piping para empezar a modelar. Estos son los conceptos básicos para ejecutar cualquier tipo de modelamiento en AVEVA. Entonces vamos a crear un nuevo, pinchando siempre en la situación de la zona, crear piping. Le vamos a dar cualquier nombre, esperando unos momentos de acuerdo al equipo, que es necesario tener un buen equipo para empezar a hacer modelamientos en AVEVA. De acuerdo a ello, vamos a situarnos y le vamos a dar un nombre, por ejemplo piping 2, por dar un ejemplo. También podemos agregarle algún tipo de sistema A, sistema B, sistema C, sistema de agua de mar, de recirculación, hidráulica. Todo es necesario para aprender. En esta oportunidad los conceptos básicos están para empezar a modelar cualquier tipo de tubería dentro del programa. Para ello también tenemos que tener muy claro todos los conceptos, y es por ello que hay que revisar dentro del curso de lo que yo hice alguna vez en AVEVA, en modelamiento en piping, revisar los capítulos o el enrutamiento también. Lamentablemente está en inglés. Piping modeling también. O sea, el piping modeling es necesario porque aquí está todo el entrenamiento y el detalle para revisar y conjugar. Con el fin de iniciar la experiencia, también en AVEVA se encuentran los datos para ejemplificar cuál es la forma, y esta forma, los principios del modelamiento de una tubería se encuentran en el detalle, y es necesario aclararlos, ya que necesitamos un pipe. El pipe está, el branch, que son las tuberías por independiente, y nosotros de esa tubería también podemos crear otra tubería independiente dentro de ese mismo pipe, que se encuentra
una vez que nosotros primeramente hemos configurado, y es necesaria la configuración de primera mano antes de empezar a modelar cualquier tubería. Una A150, A11, una 300, todo esto debemos tenerlo súper claro antes de tratar de plasmar cualquier tipo de modelamiento en piping en AVEVA. Todo esto hay que irlos probando, hay que ir entrenando, hay que ir practicando. En esta oportunidad solamente vamos a hacer el A50. El board podemos dejarlo así tal cual por defecto, ya que el bore, o es la especificación o el ancho de la cañería, podemos especificarla, y eso es lo que uno de los temas que vamos a conversar próximamente en estos conceptos básicos. ¿Por qué? Porque si seguimos la ruta, un tubo con 3 extremos y 2 ramas se muestra a continuación. La segunda rama está conectada a la primera en la T. Es por ello, nosotros tenemos a un costado el navegador de proyectos, como todo programa BIM, como lo es AVEVA. Podemos crear tanto branch o piping que nosotros necesitemos, plan 1, plan 2, plan 3, y también tenemos que decirle que cada uno tiene que tener un nombre independiente para que esa línea en específico lo plasme en el programa. Volviendo un poco más atrás, teniendo la especificación, la podemos dejar, ya que si continuamos un poco leyendo y continuando con la explicación, tenemos 2 extremos, 2 ramas. La segunda rama estará conectada, sí o no, porque quizás no es necesario, es una línea así a secas, sola, sin nada, solamente un extremo con flange o a uno u otro lado y sin nada. Esto demuestra otra regla en la jerarquía que como AVEVA lo plasma. Una configuración alternativa también que sigue siendo con este tipo de norma es la que muestra en este caso una T que atraviesa la línea fuera de la línea. Elemento de rama para 2 propósitos. Se define un punto de inicio y final de un recorrido de línea conocida como cabeza y cola, que eso lo vamos a ver después que y es el ánimo de que se puede configurar desde el inicio, o la cañería que nosotros debemos modelar lo podemos dejar desde el inicio, o si no, la cabeza tiene un tipo de tubería y la cola también puede tener otro tipo de cañería. Entonces por eso lo vamos a dejar tal cual. El respectivo el aislamiento que tiene que tener esa cañería, el heat tracing también, la temperatura tanto en Celsius, en pascales también. Es necesario llevar la guía y comprenderla, más el curso que está acá también explicado. Hay algunos que todo lo pueden encontrar en el modelado de piping, o también el tema de rutas, también leer. Y también si es posible, también el curso de AVEVA que compré la otra vez hace muchos años atrás, también explicando todo el tema de piping, y es en AVEVA lo mismo. Por eso es necesario que empezar a ver los videos de AVEVA para comprender aún mayormente lo que es el desarrollo de una tubería normal y simple. AVEVA de por sí explica que hay que crear una tubería como tal cual como lo estoy explicando recién, porque esto hay que leerlo cuidadosamente, paso a paso, para explicar todo el tema de que no es rápido el programa. Hay que decirle qué es lo que tiene que tener, hay que aplicar los métodos. Todas las ramas necesitan un punto de inicio y final, lo vuelvo a repetir, estos puntos deben ser en una posición que yo lo explique en un video, es los conceptos básicos, pero esto es necesario leerlo y aplicarlo, que tiene un inicio y un final, y ese inicio puede ser tanto la cola o la cabeza, y el final tanto la cabeza o la cola, como lo explica acá. Y estos conceptos también hay que tenerlos claros antes de desarrollar cualquier tipo de tubería. Nos vamos entonces, vamos a solamente por defecto lo vamos a aplicar porque estos son los conceptos básicos, y ya vamos a empezar a ver cuáles son las definiciones para este tipo de tubería en A50. Vamos a ver que se creó un branch, que en
necesario estudiarlo porque son los conceptos básicos. Vamos a tratar de aumentarlo un poco más. Tanto la cabeza como la cola, head and tail, y el branch, que es que la línea, no están definidas. ¿Qué no está definido? Porque el tipo de tubería no está definido. Vamos a ver ciertos casos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una tubería de 20 aquí para la cabeza. Más abajo podemos este tipo de tubería puede ser especificada de acuerdo a cobre o cerrada o es un drenaje de conexión o un flange. Todo esto hay que irlo viendo paso a paso de acuerdo a la especificación o el tipo de diseño que tiene la planta: abierto, cerrado, ventilación, turbín. Solamente la vamos a dejar ok porque es necesario también plasmar todo esto. La dirección ya la tenemos. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver que tenemos tanto la cola y la cabeza de inicio, y es lo que es más abajo. Este tipo, como comienza desde el apartado en B, en tanto en el apartado hacia el este, siempre hay que fijarse cuál es la línea o donde nosotros queremos plasmar esta línea. Por eso es necesario que vea siempre que tenemos el este para acá, el oeste hacia el otro lado, el norte, el sur. Si nosotros quisiéramos ir hacia el norte, tenemos que decirle que sea hacia el norte. Luego, en ese norte, pinchamos una vez, se nos va a situar, por ejemplo, que está mirando hacia el otro lado. Pero si nosotros le dijéramos que fuera hacia, por ejemplo, hacia el sur, y pinchamos nuevamente en alguna parte por ahí, se nos va a localizar que va a comenzar desde esa parte. En esta oportunidad solamente la vamos a dejar en el norte, y en ese norte le vamos a decir que sea a 1000, por ejemplo. Vamos a apretar otro un poco más arriba, y esa cabeza se nos va a situar a 1000 en su localización. Y estos pueden ser cambiados tanto el norte, el formato, este, oeste, solamente en el tipo de cabeza. Si nosotros le dijéramos en la cola que nosotros siguiéramos una línea hacia allá, solamente hacer una línea de tubería, también perfectamente le podríamos decir ubícate en el norte y a un diámetro de tubería de 20, y de acuerdo a eso podríamos aplicar y se nos va a ubicar tanto la cabeza y la cola respectivamente para hacer solamente una línea. Y esta se nos ubicó a 2000, por decirlo así. ¿Qué vamos a ver en este caso? Tan simplemente haber hecho esto: tanto la cabeza, que puede ser un inicio o un final, y la cola un inicio o un final. Si nos volvemos a la cabeza, sigue manteniendo los 1000 y cola hasta los 2000 en una línea recta, con la especificación de 120, ojo, a un diámetro de tubería nominal de 20, y vamos a apretar aquí en el auto enrutamiento. Esperando unos momentos vamos a ver la siguiente situación, tan solamente a 20 milímetros. Como podemos ver, se ha plasmado de una forma un poco extraña. ¿Por qué? Porque Aveva y el programa asumen que tienen que darle dos direcciones, tanto en la cabeza o en la cola, dos tipos de direcciones para que la línea salga directa. Entonces, para ello vamos a volver atrás, vamos a eliminar esto,
cerrando primero. Vamos a volver a hacerlo para ver el siguiente detalle. Sin borrar, solamente estamos borrando la cañería nomás. Ya está creado el punch, así que vamos a volver a hacer el piping de acuerdo a la conformación anterior. Le volveremos a dar otro nombre. Vamos a aplicar con las opciones por defecto, y en esta oportunidad vamos a hacer lo mismo lo que habíamos visto anteriormente, que tenemos un inicio y un final, o un inicio o un final o un inicio. Le vamos a decir que tenga las mismas propiedades. Lo único que vamos a cambiar van a ser ciertos temas. Va a ser en un norte de 20, va a ser a 1000. A la cola le vamos a decir que también sea hacia el norte, y tenemos la misma situación. Ahora vamos a solamente aplicar de momento para que se sitúen respectivamente como lo teníamos anteriormente, para que veamos ciertas diferencias. Ahora bien, para tenerlo claro, ¿por qué hace eso? Porque Aveva asume que en algún momento tiene que subir y trasladarse a otra cañería. Por eso que nos da ese valor. No, el programa no nos permite hacer líneas directas. Entonces, por lo mismo, a la cabeza le podemos aumentar a, por ejemplo, le vamos a dar 2000. Todas estas opciones, cuando uno se las da y que no se mueva de su sitio, tiene estas opciones de un candado hacia el lado para que no se corra a algún lado. Por ahora lo vamos a dejar tal cual para ver la siguiente situación. Vamos a aplicar primeramente y después vamos a crear sin antes ver que se ha posicionado en otro lugar. Y de acuerdo a eso, recién vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Esto es un concepto básico para ver cómo trabaja el programa. Y lo estamos citando únicamente en el norte, y decirle que vaya hacia arriba, que parta o que inicie desde 2000, que vaya a 1000 y que después llegue a 2000 hacia el norte. Y ahí tenemos. Estas opciones también pueden ser reubicadas y decirle al programa que yo no lo quiero a 2000, solamente lo quiero en ese punto. Vamos a volver a aplicar, vamos a volver a apretar el comando de autorruta, y vamos a ver que la línea ya no se encuentra también no se encuentra como anteriormente la teníamos. O sea, la tiene, pero es necesario tener este concepto normal de que si estamos en el norte, por ejemplo, yo quiero que lo tenga en el 0, que parta desde el 0, volvemos a aplicar, que parta desde el 0, y ¿qué es lo que nos dice la cola? Que la cola tiene que subir, por ejemplo, acá le vamos a decir lo mismo, que suba a 2000, por decirlo así, o si no, puede ser hacia abajo. Es necesario revisar un poco, y para mantener y que estas líneas no se desplacen o no hacia otro lado, tenemos que pinchar, y eso lo vamos a ver en otra toma. Vamos a aplicar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Siempre hay que darle dos direcciones, tanto en la cola o tanto en la cabeza, para que el programa suma y después volver a enrutar la cañería para que salga directa y no se vea de esa forma, porque el programa no hace líneas rectas, hace líneas de acuerdo a la posición y la localidad donde nosotros deseamos que esté, pero para una sola línea, a un solo tipo, y después le vamos a ir agregando flancha a un extremo, le podemos ir a agregar válvulas también, y así vamos a ir trabajando y analizando a su vez cómo trabaja el programa. ¿Vemos? Tenemos desde un inicio
en 0 desde la cabeza, o que también la cabeza también podríamos trabajar desde la cabeza con un punto rojo o no, que la cola puede ser la parte final para que no se plasme en rojo, y la parte de la cabeza nosotros le damos a la dirección, anda para aquí, sube, baja, traza, cae, ándate para acá, y es necesario ver toda esta situación, y siempre es lo recomendable y es lo básico para analizar el programa. Ahora bien, estamos en 0, no tenemos, si nosotros le hubiéramos dado otra línea a otro lado, por ejemplo, si estamos en 0 para que partas desde la cabeza, en 0 se plasmó a lo que nosotros le dijimos en cola, mira, tú desplázate a 2000 y después luego sube a 2000 en la dirección norte, y es lo que se produjo recientemente. Ahora bien, la cabeza, nosotros tenemos estas opciones de acá, donde podemos pinchar sobre ese elemento. Y de acuerdo a eso, vamos a ver que las situaciones se van a encontrar. Por ejemplo, nosotros queremos que no se muevan esta línea en la cola y que se quede en esa posición. Ahora vamos a tratar un poco lo que es la cabeza. Nosotros no queremos que en un inicio se quede, o sea, vamos a hacer un poco más de cañerías. Vamos a ir al sur, o sea, vamos a subir en esta oportunidad, vamos a subir la cañería y que deseamos que esté a 1500 y lo vamos a bloquear solamente y únicamente para ver esta situación. Aplicar, vamos a volver a enrutar y se nos ha trasladado de esta forma. Mantiene la particularidad, pero lo hemos subido a 1500. Si nosotros desbloqueáramos y volvemos a enrutar, vamos a ver el siguiente concepto. No ha pasado nada, porque no le hemos dicho nada más. Ahora bien, si quisiéramos nuevamente dejarlo tal cual como estaba, nuevamente hacemos lo mismo, aplicamos, o tan simplemente hacemos el enrutamiento normal para que vuelva a su posición. Dicho esto, volverá a su posición. Y si nosotros quisiéramos, la otra situación dentro de este caso es el tipo de cañería de acuerdo a la dimensión de la cañería. Por ejemplo, si nosotros le diéramos a esta cañería, la queremos aumentar, y esa es la diferencia también como concepto básico, la queremos aumentar a 100, por decirlo así. Vamos a aplicar, vamos a volver a enrutar, esperando unos momentos. Hay que ser muy paciente dependiendo del programa. Para manejar Aveva es mínimo un año para tener bien los conceptos, tranquilamente leyendo los manuales del curso y ver el comportamiento de lo que hace el programa. Después podemos conectar un equipo al otro, eso es más fácil, pero tenemos que tener concepto claro de lo que está haciendo cada icono. No se trata de ir pinchando y pinchando y pinchando a ver si pasa algo, pinchando o algo pasa. Se trata de ir manejando un poco el programa. Cambió, tenemos la misma forma, si la tenemos. ¿Ha variado algo? No ha variado nada, tanto en la cabeza la tenemos a 100 y nosotros quisiéramos, no sé, vamos a tratar de cambiarlo a
esto acá, que mantenga los 100, le vamos a dar un poco más por cualquier cosa, a 50 por ejemplo. Solamente estamos cambiando el tipo de diámetro. Vamos a volver a enrutar para ver, y es necesario seguir lo que dice el curso, que es, no hay cursos de Aveva. Alguna vez lo hubo, Aveva Experience, y es todo el detalle de esta forma. Y cualquier duda, siempre están los entrenamientos de Aveva PDMS, que es lo mismo, es cosa de ir viendo paso a paso, y es lo mismo para este programa. El programa hay que decirle dónde tiene que ir cada cosa, no es solamente tratar de pinchar cualquier tema y seguir. Como todo proceso, como concepto básico, y analizar el programa. Ojalá fuera un programa igual como Revit, que es más fácil trasladar una cañería, pincho acá y me queda la cañería, subo, bajo, es mucho más fácil. Arriba está especializado para hacer cañerías. No se ha producido nada, por lo visto. Vamos a bajarlo un poco acá, que mantenga los 100. Aplicamos. Vamos a ver. Vamos a volver a enrutar por cualquier cosa. Y es necesario siempre ir practicando el día a día. El día a día nos va a dar la oportunidad para ser mejores, y aún más de explicar mucho mejor, porque estos programas son bastante complejos, son bastante delicados. Hay que entregarles muchas especificaciones y tener un computador acorde para que no suceda esto de que se demora en cargar, se demora en trasladar la información, en hacer los cambios efectivamente. Listo, no se ha hecho ningún cambio, así que de todas formas lo vamos a dejar tal cual. Vamos a cambiar la cabeza, lo vamos a dejar, por ejemplo, si vamos a dejar en 20 la cabeza, y la cola la trasladamos a 100, o la vamos a trasladar a 80. Hay que ver siempre, aplicar, hay que ver estas situaciones primero, aplicar. Hay algo ahora que cambió. Si en la cabeza no cambió, al cambiar el diámetro de la tubería y la cola también, hay que ver ciertos temas si es que algo está pasando. El programa es totalmente funcional. Y estos son los conceptos básicos para empezar a modelar cualquier tipo de tubería de acuerdo a la especificación y el diseño de la planta, y empezar a ver si estos temas. Listo, lo cambió, pero no ha cambiado, solamente cambió la cabeza. Entonces, lo que nos da a entender que aunque cambiemos tanto la cabeza a 20, tanto la cola a 80, va a seguir la misma ruta de lo que nosotros le estamos diciendo. Y además, no podemos hacer una línea recta, porque asume el programa que debemos darle una subida o una bajada, o a la izquierda por lo menos, como mínimo, para empezar a crear enrutamiento. Después, lo demás es empezar a colocarle los accesorios, las T, cambiarlo. Ahora bien, tenemos en esta oportunidad nuestro primer pipeline y cerramos. En el caso y solamente en el caso de que nosotros deseemos cambiar o modificar cualquier tema o rotarlo de alguna forma, solamente vamos a pinchar acá y vamos a volver a la herramienta, y es necesario también, o lo podemos modificar desde acá, aunque quizás no es necesario porque no lo va a modificar el programa. Tenemos siempre las herramientas en Home, de mover o rotar, mover en alguna otra posición, por mover prácticamente por posición, offset, pero hay que cambiar cada elemento, o rotar en alguna situación. Por ejemplo, vamos a rotar lo que se dedica al otro costado. Entonces, aquí, ¿qué le vamos a decir? Vamos a situarnos un poquito mejor. Y tenemos los snap también. En este punto
nosotros deseamos cambiarlo y que se posicione y lo podemos ver siempre en el ángulo que nosotros deseemos que se vaya el tipo de cañería, dependiendo si que deseamos o tenemos alguna interferencia, algún choque. Le vamos a decir, por ejemplo, menos 45 y cambió a menos 45 y podemos seguir trasladando o avanzado o orientar a cierta parte también, y siempre tendremos las opciones para ese tema, mover los elementos y dejarlos guardados en el caso de que nosotros deseemos localizar ciertas tuberías. Siempre tenemos que tener a ver en dónde queremos situar ese elemento, y tendremos siempre las herramientas necesarias para que no se sitúe en cualquier lado. Siempre tendremos las opciones que se plasman ahí, este, norte o hacia arriba, de acuerdo si que se ve acá el apartado de acá. Por ejemplo, yo lo quiero subir, entonces me voy con el tab en el teclado, presiono una vez, presiono otra vez y llegamos a la opción de que lo quiero, por ejemplo, a 1000 más. Las otras opciones van a quedar en 0, tab con el teclado 0, tab de nuevo y a 1000. Solamente quiero que lo suba a 1000 y presionamos enter. Entonces la cañería va a subir y el codo, y más encima está con el enrutamiento que tiene correspondiente. Este es el concepto básico de modelado de cañerías, y puede ser para cualquier tipo, pero siempre analizar el comportamiento de lo que hace el programa, tanto del diámetro, tanto de lo que está haciendo el programa, tanto de modificar también. Vamos a apretar un escape y de acuerdo a eso, ese perfil, en tanto modificar, por ejemplo, que nos falta un codo, nos falta algo, volvemos a pinchar en esa cañería que nosotros hemos hecho, o simplemente vamos a ir al navegador de proyectos y pinchando una vez para que nos plasme todo el tipo de cañería una vez, y vamos a ir nuevamente a la pestaña piping y vamos a ir a modificar el piping, y ya has visto que las opciones también se encuentran apropiadas. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque ya hicimos algunos cambios, pero necesitamos ciertos elementos. Únicamente necesitamos quizás crear una nueva línea dentro de esa misma línea, y la podemos citar acá, aquí, acá, en algún extremo a lo largo, o continuar también creando más líneas. Y también está el apartado de componentes, que también es el apartado de componentes. Si lo pinchamos una vez, se nos van a desplegar las herramientas necesarias, tanto codos, tanto válvulas, tanto T, tanto otros codos, para trabajar sobre esa misma línea. Esta misma línea también, como tenemos la herramienta en el home, toda esta línea la podemos seleccionar y trasladarla a gusto en donde sea. Esperando un momento a que se plasme. Listo. ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos varias opciones. Las opciones estándares para este tipo de tubería que podemos colocar, siempre vamos a tener las opciones de colocar un aislamiento y el heat tracing también. Tenemos flanges, tenemos codos, tenemos T, tenemos reducciones, tenemos válvulas, tenemos attachment tipo soldado, tenemos algunas curvas que también se ven en la parte de instrumentación, que no son normales a los codos normales. Las tuberías eléctricas no son las mismas los codos eléctricos no son lo mismo a las cañerías de pipe. Todo esto hay que irlo viendo meticulosamente para trasladar y empezar a hacer cualquier tipo de instrumentación,
tenemos cap también para cerrar la cañería también, o también crear los gaskets, que son las figuras en 8 o las figuras que tienen que tener cuando se hacen bloqueos en planta también son necesarias. Le vamos a colocar un tipo de flange, cualquiera, a un extremo, cualquiera, solamente para cerrar esta línea, que vamos a encontrarnos para la especificación A50. Cualquiera de ellas. Nos vamos a ir un poco más abajo, donde podemos ver el tipo de el tipo de flange que estamos creando. Nos vamos a situar en algún elemento y vamos a solamente en crear el flange. Al ser creada la cañería o los flanges, vamos a ver cómo se comporta el programa a través de lo que le hemos dicho. Luego que se haya creado ese flange, en ese apartado podemos ver que seleccionando tenemos una secuencia de constructiva y que esta también se puede acomodar de acuerdo. En una etapa tenemos quizá un bloqueo, un gasket más la cañería. En el caso que nosotros deseamos solamente que necesitemos solamente una figura, esta la podemos pinchar, irnos al navegador de proyecto que se encuentra al lado izquierdo, y quizá no lo necesitamos quizás dos, entonces solamente eliminamos uno para esta situación. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Los agujeros pueden ser adecuados, los estimados, esperando de acuerdo a la capacidad del computador. Vamos a necesitarlo un poquito mejor. Vamos a volver a pinchar en ese elemento nuevamente, cuidadosamente. Vamos a girar en qué posición está. Vamos nuevamente, cuidadosamente, apretando escape. Y nos vamos a situar, por ejemplo, en el apartado de modificar nuevamente, y queremos que esté en 0, apretando OK, y nos vamos a encontrar con ciertas situaciones. Cuando trasladamos ciertos flanges, la cañería se parte en este punto. Entonces vamos a volver atrás para relocalizar este tema. Vamos a pinchar en esta cañería, y que esta cañería nuevamente también podemos situarla que está consecuentemente que estaba a 103. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es modificar la cañería después apropiadamente para que llegue hasta 113 en esa posición de coordenada que tiene dentro de la planta, dentro de ese piping, y se ajuste correctamente. Cosas así son cosas básicas dentro del programa y que se deben verse adecuadas para que ese piping también se ajuste o también puedan reducirse a través de él, o en base a la consecuencia de del apartado que tenemos también en la secuencia que tenemos de las cañerías. Si pinchamos una vez en algún apartado, y este también debe ser o debe comportarse de cierta forma,
debemos ver ciertas opciones también siempre. Siempre debemos ver una mejor opción para ese tipo de cañería. Si nosotros trasladamos todo este tema de gasket y vemos algún tipo de y pinchamos, vamos pinchando, es necesario ir pinchando ciertos elementos, cuáles son las que están ubicadas normalmente para llegar a ese punto. De todas formas, siempre tenemos el apartado de trasladar ciertos temas, si es que pinchando en ese elemento y volver a enrutarlos como corresponde. O también tenemos el apartado de enrutar en otros. Todos estos temas hay que irlos viendo, irlos practicando, son los conceptos básicos para el programa de acuerdo a la instrucción que existe más abajo. No es básico, no es avanzado, no es medio. Esto hay que irlo leyendo cuidadosamente y ir sobre el programa para que nos adecue los elementos como corresponde y para que no exista lo que hemos visto recientemente. Hay que esperar siempre un momento dependiendo de la capacidad del computador, dependiendo de los gigas que tenga, y vamos a ver bien qué es lo que está ocurriendo en ciertos temas. Ahora bien, para situar ciertos elementos y para que no se produzca lo anterior, debemos seleccionar este elemento, por decirlo así, como un flange, porque no queríamos los flange, no queríamos los gaskets, y los gaskets cortan la cañería en tal posición. Nos vamos a ir siempre, o sea, es por ello que hay que practicar constantemente. Nos vamos a situar en estos elementos de modificar, en posicionar ciertos elementos. Vamos a pincharlo una vez y necesitamos que se nos van a desplegar siempre el apartado de posicionamiento. Estos también son temas que también ya hemos visto por elemento, por punto, por planeline, por graphics, que también hay que irlos barajando de acuerdo a lo que teníamos anteriormente al principio, la posición o los snapping que tenemos. Va a salir lo mismo por el snapping, por graphics, por settings, y de acuerdo a eso vamos a pinchar que quiero que ese elemento, para que no me corte la cañería, quiero situarla de tal forma en este punto, por decirlo así, y se nos va a situar de tal forma a lo que nosotros deberíamos decirle en ese, que nos sitúe, y de ahí vamos a tener la cañería en esta parte creada, en esta parte del tema básico de piping. Ya hemos visto cómo crear una cañería, lo básico y necesario para crear cualquier tipo o extensión desde un punto u otro, porque el programa no asume una sola línea por sí sola, ya que en planta debemos tener también recirculaciones y otros. Revisar siempre a través del ejercicio de apartado de la herramienta y tratar de practicar y ver cómo se comporta el programa, porque así lo tiene para plasmar cualquier tipo de cañería o línea. Y también el tema de la capacitación en AVEVA PDMS también, que está inserta. Todo esto es necesario para traducir y ver cómo se comporta el programa y qué es lo que dice esa pestaña y qué es lo que dice esa especialidad. Tema AVEVA básico en AVEVA PDMS, en AVEVA Everything, siempre con total calidad. Cambio con más delgado, el BIM Manager Chile.